Comenzaremos con el webinar, la segunda parte del webinar de Digital Factory. Por si no nos siguen todavía en las redes sociales, los invito a que nos sigan tanto en Instagram como en LinkedIn. Pueden buscarnos para mantenernos actualizados y poder ver todas las últimas difusiones que estaremos haciendo. Les presento al equipo para que tengan de referencia por si quieren estar en contacto con nosotros. Hoy el webinar lo daremos entre Daniel Fuentes y Juan Olowati, si quieren estar por ahí para saludar. ¿Qué Buen tal? día. Buen día para todos. Nos pisamos, Juancho. Buen día para todos y que tengan, bueno, espero que les sea de interés este webinar. Muchas gracias. Aprovecho también para mandarle un saludo a José María, que hoy cumple años, así que bueno, un feliz cumpleaños. Les comparto también para que tengan, sobre todo cuando reciban esta presentación, les pediremos que completen un formulario para poder enviarles la presentación y estas diapositivas para que puedan tener contacto a todo nuestro equipo de atención comercial a lo largo y ancho del país, como así también en las regiones de Centroamérica, con nuestros amigos Gabriel y Francisco que los pueden asistir. Ahora sí, comenzaremos con Digital Factory. Ya habíamos hablado hace 2 semanas sobre el concepto de Digital Factory y a modo de repaso nada más, volver a mencionar el poder y el potencial que tiene la digitalización. Algo que habíamos mencionado en nuestro último encuentro fue que la digitalización es un eje principal para impulsar mayores rendimientos, tener menores costos, aumentar nuestra calidad, mejorar nuestra flexibilidad y tener un menor impacto medioambiental. Dicho de otra manera, para ser más competitivos. Si digitalizamos, vamos a ser más competitivos y si no digitalizamos, nos va a resultar muy complicado tener una competencia con otras empresas que hagan lo mismo que están haciendo ustedes. O sea que las empresas, las fábricas, tienen que digitalizarse. Y para eso es que traemos este concepto de Digital Factory. La idea del concepto Digital Factory es ayudar a reducir la complejidad que puede traer aparejada el proceso de digitalización mediante la oferta de soluciones simples y fáciles de usar y de esta manera poder dar lugar a nuevos modelos de negocio inclusive. Y todo esto lo vamos a hacer teniendo como eje a los datos. Los datos son los que nos van a ayudar a entender mejor cómo hacer el proceso de digitalización y cómo poder hacerlo de manera sencilla y efectiva. Por eso decimos que los datos son la clave. Algo que también habíamos mencionado en nuestro último encuentro fue que esta antigua pirámide organizacional que encontramos en las fábricas, donde tenemos en los niveles más bajos un nivel de producto y luego ir subiendo de niveles como si fuera una escala jerárquica que va transportando el dato de uno a otro, porque la realidad es que ya teníamos una conversión analógico-digital y ya teníamos transporte de datos, pero lo que no teníamos es la estructura que está necesitando el mundo de hoy, y esto es lo que hablamos con digitalización, cuando hablamos de una fábrica inteligente con dispositivos inteligentes que van a estar completamente interconectados con el mundo dinámico en el cual estamos hoy en día. Esto es lo que hablamos de digitalización cuando tocamos estos temas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo digitalizo? Esto es parte de lo que vimos hace 2 semanas. Surgen las preguntas, bueno, ¿cómo hago para levantar los datos? ¿Cuáles qué datos levantar? ¿Qué datos son los importantes? ¿Podemos hacer una implementación paso a paso? ¿Cómo podemos conseguir este concepto de digitalización? Y lo que habíamos mencionado es que la ayuda que podemos dar nosotros es con esta caja de herramientas de la fábrica digital, donde vamos a poder segmentar
a nuestra fábrica en 4. Por un lado, la recolección y el almacenamiento y la evaluación de datos. Por otro lado, el transporte de datos. Necesitamos asegurar el dato para finalmente poder usar el dato. Este concepto es lo que nos ofrece la Digital Factory. Y hace 2 semanas habíamos hablado sobre la recolección, almacenamiento y evaluación de datos y el transporte de datos. Y habíamos visto que atrás de cada uno de estos segmentos no solo teníamos soluciones, sino también productos y un equipo que está dispuesto a ayudarlos para poder hacer la migración hacia una digitalización integral lo más fácil posible. Hoy lo que vamos a hacer es focalizarnos en el aseguramiento de los datos y el uso de los datos. Comencemos con el aseguramiento de los datos. Veamos un poquito de qué se trata asegurar el dato y qué podemos ofrecer nosotros. Cuando hablamos del aseguramiento de los datos, estamos hablando por un lado en brindarle protección y convertir a nuestra red en una red segura, ya que vamos a tener equipos que van a estar interconectados tanto internamente como externamente en nuestra red. Cuando hablo de externamente, posiblemente menciono conectarnos a Internet y vamos a lograr brindar seguridad gracias a una segmentación, por ejemplo. Pero también hablamos de la integración segura de máquinas, cuando uno necesita incorporar una nueva máquina, como así también máquinas que quizás ya las tenemos en nuestro proceso productivo, que quizás tienen una tecnología antigua, y es un poco complejo el procedimiento de brindar seguridad. Bueno, también tenemos soluciones para ese tipo de situaciones. No hay que tirar y hacer de nuevo. Podemos ofrecer algunas cuestiones. Pero más allá de lo que respecta a la seguridad funcional o a la ciberseguridad, me gustaría que toquemos un tema interesante que tiene que ver con la confiabilidad de los sistemas. Y a esto también se refiere asegurar el dato cuando hablamos de Secure Data. Hablar del aseguramiento de nuestro sistema desde un punto de vista eléctrico, donde necesitamos brindar protección contra, por ejemplo, alguna posible descarga atmosférica, sobretensiones, pero sobre todo lo que respecta a la confiabilidad desde el punto de vista eléctrico de que nuestro sistema se encuentre bien alimentado y que la alimentación sea confiable. Para eso le voy a pedir una mano a Daniel que nos cuente un poco qué podemos ofrecer nosotros en confiabilidad de sistemas de alimentación. Gracias, Agus. Bueno, básicamente, y continuando con las premisas que comentó Agustín, es muy importante tener en cuenta no solo asegurar la conectividad y asegurar la seguridad de los datos, sino también asegurar una confiabilidad en el suministro eléctrico, ¿no? En el webinar anterior, en la adquisición de datos, habíamos visto en primer término lo que sería el monitoreo de energía y todo lo que tenga relacionado con la ISO 50001, ¿no? Lo que hoy por hoy llamamos la optimización del consumo energético. Paralelamente a esto, tenemos asociados también nuestras confiabilidad en sistema de alimentación, no solo en principio para suprimir cualquier perturbación que pueda venir desde campo, ya sean descargas atmosféricas de rayos o aquellas perturbaciones que puedan venir de sobretensiones provocadas por por un arranque pesado, que obviamente eso debilita el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico. La influencia hoy de la electrónica en un ambiente industrial es muy importante, muy significativa, al punto tal de que tenemos electrónica hasta en la iluminación. Todo lo que es iluminación LED tiene su parte electrónica, obviamente asegura una eficiencia energética porque se reduce mucho el consumo y se optimiza mucho mejor la iluminación, pero la pata débil es que son vulnerables ante estas perturbaciones y es por eso indispensable protegerlas con las protecciones contra sobretensiones. Asimismo, también es muy importante, como decíamos, dentro de la confiabilidad en el sistema de alimentación, brindar una seguridad en
en el suministro eléctrico, no solo con una fuente de alimentación. Todos estos equipos electrónicos se alimentan en corriente continua, por eso las fuentes que convierten la energía alterna, que es la que entrega nuestro proveedor de energía, en energía continua, también tiene que ser confiable, y es por eso donde Fénix allí es muy fuerte, es muy importante ya de hace muchos años con nuestras fuentes de alimentación, distintos segmentos de fuentes para distintas exigencias de cada nivel de industria. Y no solo la fuente de alimentación, sino que también vamos a encontrar los que son sistemas UPS, sistemas de alimentación ininterrumpida, como también lo que son sistemas redundantes. Cuando nosotros necesitamos una seguridad adicional, ofrecemos sistemas doble redundante o triple redundantes para que en el caso de alguna falla, alguna anomalía en algún sistema, tenga respaldo y de esta forma la continuidad de servicio sea aún mucho más importante y mucho más segura. Vamos a ver si puedo pasar al siguiente slide. Si hablamos de confiabilidad e inteligencia en la comunicación, Fénix es pionera en esto de lograr alimentación ininterrumpida ya en entornos industriales. Estamos hablando en equipos que quizás estén expuestos a temperaturas o a condiciones ambientales muy agresivas, con una robustez mecánica y eléctrica muy importante. Hablamos de robustez tanto a los rangos de temperaturas con los que en los que pueda trabajar, como también a vibraciones, perturbaciones que se pueda afectar en cualquier tipo de industria. Básicamente el sistema cuenta con la fuente de alimentación, que es lo que ven aquí al principio, la fuente que convierte la energía alterna en energía continua. Luego el módulo cargador de baterías, esto es una alimentación ininterrumpida. Y obviamente después el módulo de baterías que se va a seleccionar en base al consumo que tengamos y a la autonomía que necesitemos. Todos estos sistemas, más allá de la seguridad que brindan, ¿no?, la robustez que les mencionaba anteriormente, también poseen la gran ventaja de poder comunicarlos. Fíjense que la nueva versión de la Quint UPS, nuestro modelo ya la cuarta generación de las fuentes Quint, ya esta vez ya posee protocolos de comunicación industrial, los protocolos más utilizados. Ahora vamos a observarlos en detalle, pero permite de esta forma integrar toda la información que brinda el sistema de alimentación ininterrumpida dentro de cualquier sistema de control o monitoreo. Puede ser un SCADA, puede ser un PLC. De esta forma, entendiendo de que el sistema de alimentación ininterrumpida es complejo y se necesita o requiere mantenimiento, nos ofrece esta posibilidad en forma remota mediante estos protocolos. Como les decía, los protocolos más utilizados, vamos a encontrar Profinet, perdón, EtherCAT o Ethernet IP, los protocolos basados sobre Ethernet más utilizados hoy por hoy, obviamente incluyendo a Modbus. Modbus también en sus versiones anteriores, en la generación 3, que ya lo teníamos en Modbus RTU, un protocolo serie, ahora también ya lo tenemos en protocolo Ethernet para poder levantar estos datos. Aproximadamente son entre 75 y 86 registros Modbus, depende del modelo de fuente, y esto nos permite monitorear todo el sistema, ya sea desde la vida útil de las baterías, gracias al protocolo, al modelo IQ, que no solo nos ofrece la alimentación en 24 volts, sino también que nos ofrece una información adicional desde el banco de baterías que nos va indicando la cantidad de cargas y descargas que tiene, la vida útil que le queda a esa batería, la temperatura a la cual está trabajando, y gracias a todas esas informaciones podemos obtener una información preliminar antes de que se genere una avería o una reposición de fallas. Esto es muy importante tener en cuenta porque obviamente nos permite un monitoreo integral de toda la solución, integrarlo a cualquier sistema de monitoreo, ya sea un SCADA, incluso hoy por hoy con todos los monitoreos que podemos lograr y que Agustín nos va a contar acá en unos slides más adelante, cómo integrar estas soluciones a un sistema que esté en la nube y de esta forma hacer un monitoreo integral desde cualquier parte del mundo, ya ni siquiera desde la sala de control, sino de cualquier acceso
o con cualquier dispositivo con acceso a la nube poder monitorear cuál es el consumo que está generando ese sistema, cuántas veces, por ejemplo, entró en modo baterías o en modo autónomo, cuántas veces o cuánto tiempo le queda de vida útil a las baterías, cuándo es necesario hacer una reposición por mantenimiento e incluso también hacer un apagado seguro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sepamos de que las baterías ya están llegando a su vida útil, que el sistema no va a retomar la energía, hacer un apagado seguro del sistema para evitar de que las válvulas de seguridad o cualquier proceso se detenga en forma segura sin dañar al sistema. Esto también se puede programar y configurar en nuestras UPS. Como les decía, cada una de las UPS posee dos puertos RJ45, dos puertos Ethernet, lo que asegura que se pueda integrar a cualquier sistema sin necesidad de agregar un switch. Es decir, nosotros, por ejemplo, si tenemos una guirnalda de alimentaciones en Ethernet, simplemente agregando un patch core que consulte en estos dispositivos y luego sí vaya, por ejemplo, a un PLC, a una pantalla, o a un switch o a un router. Como tiene dos puertos, no es necesario la incorporación de un switch adicional para distribuir o agregar estos equipos dentro de una topología Ethernet. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque optimiza mucho los espacios dentro de un tablero que a veces son puntos muy importantes a la hora de tener en cuenta, sobre todo en tableros de campo, ¿no? Básicamente, acabo menciona la topología, o mejor dicho, el protocolo Ethernet IP, que es el protocolo que posee ahora ya integrada la versión Modas TCP, que es uno de los protocolos más utilizados en toda la industria. Allí les dejo un link para que vean cómo es la configuración bien sencilla, para de esta forma poder integrarla rápidamente a cualquier sistema. Como les decía, y la posibilidad de integrar a cualquier tipo de protocolos es bien sencilla gracias a que también cada uno de estos protocolos posee su librería para poder agregar ese bloque de función dentro de la etapa de programación del PLC y de esa forma obtener fácil, sin necesidad de andar consultando la tabla de registros de cada uno de los protocolos, obtenerlo fácil dentro de la programación con un bloque ya resuelto, ya integrado y de esa forma ya fácil de utilizar en cualquiera de los softwares de programación más conocidos de estos protocolos, como el TIA Portal, el Studio 5000, el Soul Machine o el TwinCat. Y obviamente también para PLCNX y PLCNX Engineer, que es el software de programación de nuestros PLCs. Por último, lo importante de tener en cuenta de un sistema de alimentación confiable también es que tenemos nuestros sistemas de alimentación redundantes, nuestros sistemas llamados ORIN, que no solo nos permiten lograr generar una alimentación redundante y una continuidad de servicio en el caso de que necesitemos, por ejemplo, una alimentación ininterrumpida y a la vez también redundante y segura, tanto con sistemas simples como el que vemos aquí a la izquierda, como en sistemas con doble potencial, con potencial separado, a veces en el cual nosotros no confiamos o necesitamos, mejor dicho, llegar con un sistema redundante aún en el cableado. Vienen con el modelo Single O-Ring, que es el que se puede colocar, este que vemos aquí a la derecha, genera una redundancia no solo de equipo, sino también de cableado. Esto nos asegura de que si en el caso de que llegue a haber una falla en el sistema número 1, automáticamente el sistema número 2 en forma online entra en servicio sin perder la alimentación de todo nuestro sistema, que en muchos casos es el corazón de la planta. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, a veces cuáles son los beneficios de separarlo, porque a veces tenemos algunas alteraciones o algunos puntos de complicaciones para el cableado o en el cual el cableado puede estar en riesgo, entonces es muy importante tenerlo en cuenta esto para el caso de que necesite una redundancia más importante, asegurarla de esa forma. Y por último, tengan en cuenta que desde Phoenix, como confiamos mucho en nuestros equipos, confiamos no solo en la fuente de alimentación, sino también en las protecciones contra sobretensiones, que si bien no hice mucha mención en este breve espacio,
sepan que damos cursos de protecciones avanzados que duran 3 horas, el próximo va a ser en el próximo mes de agosto, eh, complementando lo que es la protección contra sobretensiones a una fuente de alimentación. Entregamos 5 años de garantía. Es decir, que cualquier anomalía que pueda presentar en la fuente o el descargador, Fénix reconoce esa falla y se repone el equipo sin ningún tipo de costo. Básicamente esto es porque no va a pasar. Simplemente esta es una iniciativa para que entiendan la robustez que generan estos equipos y de esa forma lograr trasladar esta confianza no solo a ustedes, sino también a sus clientes sus usuarios, ¿no? Los usuarios finales, de la importancia de la robustez que genera este sistema. Así como es muy importante la robustez en el sistema de alimentación, también es muy importante la robustez en la seguridad del dato, ¿no? Cómo proteger el dato que va a entrar, todas estas intercomunicaciones que hablamos en en el monitoreo de energía. Es muy importante también asegurarlo, ya sea que vamos a tener consultas externas, como decíamos, de cualquier punto de acceso a la nube. Es muy importante asegurarlo y por eso Agustín ahora nos va a, a- a comentar cómo es esta infraestructura de seguridad, de ciberseguridad, para asegurar esta información no solo en la parte de alimentación, sino también en la parte de datos. Impecable, Dani. Muchas gracias. Muy interesante entender bien que asegurar el dato hace referencia a poder garantizar que desde que se origina hasta que lo podemos utilizar, va a estar disponible, y tener un sistema confiable de alimentación es clave. Y como bien introdujiste, los conceptos de ciberseguridad no podían quedar excluidos si hablamos de asegurar el dato. Por eso me gustaría que primero planteemos cuáles podrían ser los efectos de los incidentes de seguridad que podríamos tener en una empresa o en una fábrica. ¿Alguien podría determinar cuáles son los costos de una parada de producción, por ejemplo, si algún equipo se ve afectado debido a problemas de ciberseguridad? Muy posiblemente podamos determinar el costo porque conocemos cuál es nuestra producción y podamos cuantificarlo. Sea mucho o poco, ya eso va a depender de cada una de las paradas. Pero, por ejemplo, si perdemos información, aquí ya empieza a poner un poco más difícil responder este tipo de preguntas, de, por ejemplo, ¿cuál es el costo de recuperar esta información? O peor aún, si nos roban información confidencial, ¿se puede cuantificar el daño económico que nos va a afectar que nuestra competencia tenga información sensible? Y la confiabilidad que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Qué pasaría con nuestra reputación si nuestro sistema se ve vulnerado? Estas son preguntas que son realmente importantes para que nos hagamos, y esto es realmente importante tener en cuenta, ya que, como estuvimos mencionando en nuestras reuniones, la interconexión de nuestros sistemas ya no es una necesidad, es un hecho. Necesitamos interconectarnos y hay que hacerlo de manera segura para no estar expuestos a este tipo de incidentes. El día de hoy, a mí me gustaría mostrarles una de nuestras soluciones, que es nuestro Firewall NAT industrial para realizar la conexión segura de redes de una forma fácil, sin dejar de lado la seguridad. Me estoy refiriendo a los EMGARD de la familia 1000. Básicamente, lo que nosotros estamos buscando es una integración de máquinas en nuestra fábrica, en nuestra red de fábrica. Pero lo que no queremos es tomarnos mucho trabajo en la adaptación de la red. Lo que nosotros queremos hacer es que de alguna manera nuestras máquinas se estén vinculando a nuestra red de planta, que en un futuro, luego, con otro equipo, un equipo router, por ejemplo, con firewall, por supuesto, va a conectarse a Internet. Vamos a necesitar conectar a nuestras máquinas de manera segura, sin la necesidad de adaptar las redes. Lo que quiero mostrarles con este firewall, con el firewall de la familia EMGARD 1000, es un equipo
que nos va a ofrecer esta funcionalidad de integración de máquinas a nuestras redes, con las cuales vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de determinar ciertas reglas. Reglas que van a determinar qué paquetes de datos pueden pasar y qué paquetes no. Pero lo interesante que tiene este producto es que estas reglas van a poder crearse automáticamente con un modo de funcionamiento de nuestro firewall de autoaprendizaje. ¿Cómo sería esto? Nosotros tenemos nuestra máquina que está desprotegida. Ponemos nuestro firewall, pero la pregunta es, ¿cómo ingresamos estas reglas? Bueno, se pueden ingresar a mano, pero también lo que podemos hacer es encender el asistente de reglas que va a estar escuchando los paquetes de información que van a fluir a través de él, y cuando esté en este estado de aprendizaje las va a reconocer, y luego cuando lo apaguemos ya va a estar protegida, ya que las reglas ya van a estar generadas y va a poder funcionar nuestra máquina de manera segura, ya que, por ejemplo, si algún agente externo y que no está permitido por nosotros quiere interactuar con nuestra máquina, no va a poder hacerlo, ya que los paquetes de información que este dispositivo o persona quiera enviar no van a ser admitidos por nuestras reglas del firewall. Estos son nuestros mGuard 1102 y 1105, donde tienen funcionalidades básicas de firewall con inspección de los paquetes que van a estar viajando. También van a poder funcionar con el enrutamiento estándar por NAT y reenvío de puertos. Y algunas de las características interesantes a tener en cuenta es que ya estos equipos ya tienen la posibilidad de trabajar con la velocidad de gigabit. Va a tener, por supuesto, la tecnología de mGuard Security y las reglas automáticas como vimos previamente. Estas son algunas de las características principales que definen a nuestro firewall más bajo de la red de la línea mGuard 1000. No obstante, también quería comunicarles, sin entrar en mayores detalles, lo que respecta a otras familias de productos para brindar ciberseguridad, que son los firewalls de la familia mGuard 4000, que estos son equipos que ofrecen mayores funcionalidades y mayor posibilidad de tener interacción con las necesidades de reglas que queramos establecer. Vamos a tener un mayor dominio de nuestra red con respecto a la ciberseguridad, pero también tenemos un equipo que se va a estar ubicando en un intermedio y nos va a aportar algunas funcionalidades muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de mantener comunicaciones mediante túneles VPN para brindar mantenimiento remoto mediante un servicio de Phoenix Contact llamado la mGuard Secure Cloud. ¿De qué se trata esto? Nosotros tenemos por un lado una máquina, ¿sí? Tenemos una máquina que está en funcionamiento y es de conocimiento que esta máquina va a necesitar mantenimiento en algún momento. Uno podría tranquilamente venir al lado de la máquina, conectarse con su cable de red al switch y brindarle soporte. Ahora bien, todos sabemos que a veces estar al lado de la máquina no es una tarea fácil, e inclusive en momentos de pandemia como los que estamos viviendo, donde a veces se dificulta salir de casa, no existe la posibilidad de estar al lado del equipo, pero el equipo necesita mantenimiento. ¿Cómo podemos ofrecérselo? Respetando la ciberseguridad mediante túneles VPNs. Los túneles VPNs uno podría establecerlos con sus propios equipos, eso se puede hacer. No obstante, lo que ofrecemos con la mGuard Secure Cloud es un servicio que nos va a facilitar enormemente el trabajo para hacer el enlace VPN, ya que con nuestro firewall mGuard vamos a poder establecer un vínculo VPN muy sencillo con el servicio mGuard Secure Cloud. Solo necesitamos una conexión a Internet, una salida a Internet, y luego
la persona que esté en el servicio técnico que quiera tener mantenimiento remoto va a instalarse un software que funcione como un cliente VPN para que cuando él tenga salida a Internet va a poder establecer un túnel directamente con la mGuard Secure Cloud. Luego uno entra a mGuard Secure Cloud y habilita el vínculo entre ambos túneles. Y de esta manera vamos a tener un único túnel para tener una comunicación directa de la misma manera que si esta persona estuviese conectado inmediatamente por cable al lado del controlador. Por supuesto, con algún que otro delay que nos va a aportar la conexión a Internet. Pero el mantenimiento remoto vamos a poder hacerlo, vamos a poder conectarlos, vamos a poder descargarle alguna versión nueva, vamos a poder conocer en qué estado está la máquina, entre muchas otras cosas que nos puede ofrecer poder tener una conexión de este tipo. Inclusive, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles un equipo que ya pueda conectarse a la red de telefonía celular 4G y de esta manera tener conexión directa a Internet. Entonces ya vamos a poder establecer el túnel VPN sin la necesidad de tener un router u otro proveedor de conectividad a Internet. Ya vamos a poder conectarnos de manera remota a Internet y del lado del técnico va a continuar igual. Vamos a tener un software para que funcione como cliente VPN e igual que antes vamos a conectarnos con la mGuard Secure Cloud para poder establecer este vínculo mediante el túnel VPN. Ventajas que podemos ofrecer, sin duda alguna, con brindar una conexión segura para este tipo de enlaces para poder brindar mantenimiento remoto. No vamos a necesitar configurar el router de la planta. El router que la planta que tengamos acá no hace falta configurarlo, ya que lo único que necesitamos es contar con salida a Internet. No va a influir en la IP pública o dinámica del router que tengamos en planta. Posiblemente ustedes conozcan que si nosotros tenemos un proveedor de Internet, el proveedor normalmente nos va a cambiar la IP pública que tengamos aquí. Eso no es problema, ya que lo único que nosotros necesitamos mediante comunicaciones salientes es tener acceso con la mGuard Secure Cloud. Por lo tanto, si nuestra IP pública cambia, no es problema. Sobre todo, otra gran ventaja es que no se necesita ser un experto en redes para hacer este tipo de túneles, como sí lo es si uno necesita establecer un túnel VPN punto a punto sin contar con el servicio de mGuard Secure Cloud, ya que se necesitan manejar certificados, la creación de los mismos, y la mGuard Secure Cloud nos facilita con esto. No tiene costo de mantenimiento, así que esto nos brinda funcionalidades estratégicas para poder brindar mantenimiento remoto, sobre todo en tiempos como los que estamos atravesando hoy en día. Puedo entender que todo esto puede ser interesante verlo en detalle. Por eso los invito a que participen de nuestro curso de ciberseguridad, un curso muy completo donde tratamos de enseñar todo lo que respecta a la ciberseguridad y desde una introducción de las comunicaciones basadas en Ethernet, cómo funcionan, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para poder entender, en primer lugar, las vulnerabilidades a las cuales nos exponemos y, al entender esas vulnerabilidades, cómo podemos mitigarlas. Ofrecemos ese curso. Cuando se inscriban en el formulario y les hagamos llegar esta presentación, los invitaremos a nuestros próximos cursos al respecto para que, si les interesa, formen parte de él. Esto fue lo que hablamos con respecto al segmento de asegurar el dato. Ahora vamos a comenzar con el último segmento, que tiene que ver con respecto al uso de los datos. Y una vez más tenemos soluciones y productos para hacer un uso eficiente de los mismos. ¿Qué es lo que buscamos en una fábrica con respecto al uso de los datos?
básicamente es contar con una producción inteligente. Esta integración horizontal y vertical que mencionábamos, llamándolo como sistemas ciberfísicos, para dejar de lado las estructuras jerárquicas para poder compartir los datos, sino que sea una integración completa. Y además lo que estamos buscando es una producción flexible, mediante una comunicación flexible que sea confiable y que esté preparada sobre todo para el futuro. Por ese motivo, lo que me gustaría mostrarles es un producto que quizás, una tecnología que quizás ya conozcan, tiene que ver con la tecnología PLC Next. Hablamos de un controlador, una tecnología que nos ofrece la confiabilidad y robustez de un PLC clásico, pero con la libertad y la flexibilidad de los dispositivos inteligentes que se necesitan en las fábricas de hoy en día. La oferta de controladores es amplia, con distintos tipos de controladores que nos van a estar ofreciendo. Con respecto a la funcionalidad, prácticamente lo mismo, pero sí va a crecer en gran medida con respecto a la performance, a la posibilidad, a la capacidad de cómputo que tenga cada uno de ellos, a la información que pueda almacenar. Habíamos hablado también lo que respecta, por ejemplo, a la recolección del dato, almacenar el dato. Pero con lo que respecta al uso del dato, me gustaría que nos enfoquemos en una de las características de estos controladores, de esta tecnología, que tiene que ver con la conectividad. Hemos mencionado en reiteradas oportunidades que necesitamos tener una conectividad a prueba del futuro. Por eso, comentarles que el PLC Next tiene la posibilidad de manejar una enorme cantidad de protocolos y día a día se van incorporando nuevos protocolos, ya que estamos pensando en esta forma de interconectarnos, que estar preparados para poder hablar con cualquier tipo de protocolo. Este es uno de los objetivos que tenemos y PLC Next nos ayuda a llegar a esto. Alguno de ellos, para mencionar, por ejemplo, es OPC-UA. Nuestros controladores PLC Next ya cuentan con un servidor OPC-UA integrado para que podamos vincularlo a un cliente OPC-UA de una manera muy sencilla. Este protocolo OPC-UA se está utilizando mucho y cada vez más. También los invito a que participen de nuestros cursos de automatización, donde contamos en detalle este protocolo, cuáles son las virtudes que tiene, pero saber que PLC Next ya cuenta con un servidor integrado y poder utilizarlo con este protocolo u otros protocolos para el uso de los datos a nivel de campo. Vamos a poder usarlo como controlador, pudiendo manipular distintos tipos de dispositivos que tengamos en campo, mostrar visualizaciones, una página web embebida con los datos que hemos recolectado anteriormente, como así también ponerlo a funcionar como un Edge device. Y ahí empezamos a ver cómo una misma solución vamos a poder verla enfocada para el uso del dato, como también para el transporte del dato, asegurar el dato, porque hay que pensar que este equipo ya está pensado en la ciberseguridad, como así también utilizarlo como un dispositivo Edge device y mantener lo que teníamos antes, los PLCs que teníamos antes, poder mantenerlos, ya que vamos a poder comunicarnos de alguna manera seguramente con este controlador. Mencionarles que para el uso del dato, lo que nos ofrece la tecnología PLC Next es libertad de programación. ¿A qué nos referimos con libertad de programación? Nos referimos a que vamos a poder programar a nuestro controlador con los lenguajes conocidos según la norma 61131, como por ejemplo con bloques de función, texto estructurado, pero también vamos a poder programarlo, hacer programas que corran en tiempo real, con la misma robustez que corren los que se hacen en bloques de función o en ladder, pero programarlos en C++, en un entorno de programación distinto a el que manejábamos
con Finished Content, como puede ser, por ejemplo, con el entorno Eclipse. Vamos a poder hacer nuestro propio código. También vamos a poder hacer código en C# con una herramienta de Microsoft, con Visual Studio, por ejemplo. También vamos a poder hacer programas en MATLAB Simulink. Entonces, esto es lo que hablamos con libertad de programación, poder aprovechar el potencial de la persona que está programando para optimizar los procesos que vamos a realizar para un uso del dato más eficiente. Comentar también que el PLC Next cuenta con el sistema operativo Linux para que funcione como base de funcionamiento, y esto lo que nos permite es poder instalar otros tipos de software, como por ejemplo Node-RED. Instalando Node-RED vamos a poder tener un uso mucho más sencillo de lo que son los distintos protocolos que se usan en la comunicación, sobre todo en lo que respecta a IT. Vamos a poder manejar protocolos de esa índole y va a poder funcionar en el mismo hardware donde estamos utilizando la programación en tiempo real. Entonces, poder tener este tipo de programación visual enfocado hacia el futuro en un mismo controlador donde puede funcionar los programas robustos en tiempo real es una virtud muy interesante. Entonces, para ir comentando otras cuestiones del uso de los datos, pensar un poco en que tenemos que pensar en parametrizar en vez de programar. Lo que nosotros estamos buscando es una integración de cualquier tipo de sistema. Eso es lo que busca nuestra Smart Factory. Como así también manejar interfaces que sean estándares, sobre todo con el uso en IoT, y que sea compatible con la inteligencia artificial que vamos a necesitar en no mucho tiempo. Básicamente, estar abiertos y preparados para lo que tengamos en el futuro. Para continuar con el uso eficiente de los datos, uno de ellos, y haciendo referencia a una producción inteligente, es el control de motores, por ejemplo. Vamos a mostrarles a continuación. Le pido una mano a Juan si me ayuda a que les contemos qué podemos ofrecer para el control de motores trifásicos de manera sencilla. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, haciendo un poco también alusión a todo lo que es el Digital Factory, obviamente estamos trabajando con datos que hay que recolectarlos, hay que transportarlos, hay que procesarlos, pero en última instancia hay que utilizarlos. O sea, los datos que nosotros habitualmente trabajamos o que obtenemos son para tomar una decisión en base a algo. Puede ser en base a un movimiento o puede ser en base a una apertura o cierre. Entonces, en este caso, nos pareció interesante también mencionar o hacer referencia a todo lo que es el control del movimiento de un motor. ¿Por qué? Porque en todas nuestras plantas de procesos es fundamental tener el control del movimiento de los procesos productivos. Esto es una línea de producción que generalmente vamos a encontrar y en la cual, a ver si me deja pasar. Ahí está. Y en la cual vamos a encontrar distintos tipos de motores realizando distintos tipos de actividades. Pueden ser, por ejemplo, para el transporte, pueden ser, por ejemplo, para la compresión, pueden ser también para la refrigeración. En cada uno de los procesos productivos encontramos un motor, el cual tiene un movimiento, una parada o una contramarcha que depende de la utilización de un dato que toma una decisión. A ver si pasa ahí. No pasa. Ahí está, muchas gracias. Generalmente, ¿por qué este es un buen ejemplo de lo que es una digitalización de una fábrica? Habitualmente, o un esquema común que vamos a encontrar para el manejo de un motor, es la utilización de contactores y de una protección de motor. Aquí el dato es como que no tiene una injerencia
directa sobre el manejo de nuestro motor. Nosotros tenemos un dato, pero ese dato tiene que pasar a través de un PLC que luego tiene que ir a una salida que comande otros contactos. El concepto de utilizar un contactrón es no solamente la reducción del espacio dentro del tablero, que es un factor fundamental por un tema de costos, pero también por un tema de disipación y de ruido electromagnético dentro de los tableros, sino que es la optimización del uso de nuestros datos. Por eso es importante mencionar y hacer referencia a lo que hace el contactrón conjunto con los datos. Contactrón es un dispositivo que en sus distintas variantes puede tener el manejo del motor, ya sea desde su parada de emergencia, marcha y contramarcha, y la protección del motor integrado en un mismo equipo, el cual también luego en el mismo equipo vamos a encontrar distintas entradas y salidas que pueden hacer referencia a la utilización del dato. Y en su versión última, que es un highlight que salió este año, entonces también es importante mencionarlo. Muchas veces en los procesos productivos los motores o el manejo de movimientos no se limitan únicamente a un arranque, parada y contramarcha. Muchas veces en los procesos necesitamos hacer una aceleración para establecer una velocidad constante y luego mantenerla, pero a su vez también por ahí disminuir esa velocidad en una rampa y volverla a mantener constante. ¿Por qué? Porque es el dato el que nos va a servir como variable para tomar la decisión de qué es lo que tenemos que hacer con nuestro movimiento. Y aquí es donde les presentamos esta nueva familia de contactrón que son con arranques suaves, el cual aparte de tener las 4 características fundamentales de marcha, contramarcha, protección de motor y parada de emergencia, traen como funciones los distintos tipos de aceleración y las rampas de arranque. Son dispositivos muy sencillos de utilizar, muy intuitivos, tienen un preset, el cual se selecciona cuál es la variable que nosotros necesitamos trabajar, y luego tienen el botón de set y los 2 botones para configurar. Por ejemplo, los ajustes para la corriente del motor, para hacer la función de rampa. Aquí podemos establecer los distintos tiempos. Podemos también seleccionar el estatus. Fíjense que a su vez, como equipo, nos brinda datos, nos va a brindar el dato de la dirección de giro, la frecuencia, a qué corriente está trabajando, el voltaje, la potencia, el coseno phi. Estos son datos que a su vez este mismo equipo puede generar y nosotros podamos tomar una decisión sobre el punto de nuestro proceso de producción. Y como les mencionaba anteriormente, también la posibilidad de disponer de 2 puntos de rampa, tanto sea un punto para la subida o un punto para la bajada, para ver si hacemos una llevada puesta a punto de velocidad constante o hacerlo en el punto, por ejemplo, de detenimiento. Esto es muy útil, por ejemplo, si tenemos un proceso en el cual tenemos botellas que tenemos que llenar. Sabemos que si hacemos un arranque directo sobre la cinta transportadora, lo más probable es que por la aceleración se caigan las botellas. Bueno, aquí podemos tomar la decisión de que si nuestra cinta transportadora está parada, darle un arranque con un tiempo para que se estabilice y luego llevarlo a una velocidad constante de llenado. Y lo mismo para su detención. Como les comentaba, esto nada más que es a modo de resumen. El contactrón es un muy buen ejemplo de la utilización de los datos, ya que nos permite la toma de decisiones y ejecutar la decisión sobre qué acciones vamos a tomar con nuestro control de movimiento. Bueno, hasta aquí esta parte para la utilización de los datos. Gracias, Agus. Perfecto, muchas gracias a vos. Muy interesante porque fue un clarísimo ejemplo del uso eficiente de los datos. Y para ya ir resumiendo, ir cerrando el concepto de la Digital Factory, lo que nosotros buscamos en nuestra Digital Factory, sobre todo este concepto, es
implementar estos conceptos de segmentar a nuestra planta para que sea más fácil la digitalización y sea más fácil encarar la necesidad que tenemos de digitalizar. Pensar en estos 4 segmentos, en la recolección eficiente del dato, el transporte, asegurar el dato y uso del dato, poder segmentar de esta manera a la fábrica nos va a ayudar a encarar esta necesidad y poder resolverla con pasos pequeños pero sólidos y poder llegar efectivamente a la digitalización y a la interacción, a la interconexión que estamos buscando. Atrás de cada uno de estos segmentos hay soluciones, hay productos y sobre todo hay un equipo de trabajo que está dispuesto a ayudarlos para acompañarlos en esta migración. Desde mi lado les agradezco mucho, les dejo, ahora les vamos a compartir un link para que completen el formulario en el caso de que deseen recibir esta presentación. Y desde ya les agradezco mucho por la atención y me mantengo atento y dispuesto a cualquier tipo de consultas que puedan surgir para ayudarlos. De mi lado me despido y les agradezco mucho. Chicos, si quieren despedirse. Muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya sido de interés y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos seguimos viendo en los próximos webinars.